Dentro de la herencia estábamos viendo las clases abstractas, ¿sí? El ejercicio que estamos haciendo es de clase abstracta. Bueno, la jerarquía que hemos estado utilizando es esta. No, no es esa. Esta no es. Bueno, ahorita la rescato por ahí. Vamos a verla dónde quedó. Todas esas notas ya están ahí en la página, ¿eh? Aquí está. No era esta. Era la aplicación del número compuesto. Y aquí tenemos nuestro diagrama, ¿sí? Bueno, ya hicimos toda la jerarquía, ya recordando así rápidamente en el código, vamos a checarlo por aquí. A ver, el número compuesto. Nuestra clase base o la clase padre de la jerarquía, ese número compuesto, es una clase abstracta. Tiene dos atributos de protected. Decíamos que una clase abstracta puede tener métodos normales, como el desplegar. Normales en el sentido de que no es abstracto. Y este método, las clases hijas lo pueden recodificar o no. De acuerdo al diagrama, la clase que sí lo recodificó fue fracción. Tanto punto como complejo la utilizan como viene el método. Pero una clase abstracta también puede tener métodos abstractos, como el mostrar. El método abstracto nada más puede declararse en una clase abstracta, no tiene código y las clases hijas no abstractas están obligados a codificar. La primera clase hija no abstracta está obligada a codificar el método. Bueno, y todo eso ya lo tenemos aquí en la clase punto. Extiende de número compuesto y aquí se ve obligada a codificar el método mostrar porque el método mostrar es abstracto. Luego la clase fracción, también lo mismo, pero aparte decidió la clase, eso no, ya no fue obligatorio, fue una decisión de la clase fracción de volver a codificar el método desplegar. Este no es obligatorio, este sí es obligatorio. Y luego la clase número compuesto tampoco codificó el método desplegar. Bueno, luego aquí está la clase, no le puse clic, la clase complejo. También, todas están obligadas a codificar el método mostrar porque es abstracto y son clases hijas. Si fracción, por ejemplo, fuera una clase abstracta, no estaría obligada a codificarla, el método mostrar. Es la primera clase no abstracta, ¿sí? La primera clase hija no abstracta. Luego también ya hicimos pruebas en la aplicación. Si recuerdan, creamos dos objetos de cada clase, uno en su propia referencia y otro en una referencia de su clase padre. Y ahí veíamos, pues, cómo podemos manipular dependiendo de la referencia en donde esté. Bueno, decíamos, y por ahí alguien lo comentó, que el método mostrar en realidad lo tendríamos que haber puesto en el método toString. Para eso es el método toString. Pero yo lo quise hacer en un método propio que fuera abstracto. toString no es abstracto, el método. Aquí le damos salida a cada objeto que creamos, tanto el mostrar como el desplegar. Luego intentamos hacer algunos cambios, por ejemplo, en el objeto F2. En el objeto F1 podemos hacer el cambio de cualquier atributo a través de los métodos set, porque F1 es una referencia de su propia clase. F1 es una fracción, pero está en una referencia de fracción y tengo acceso al set denominador, set numerador. En cambio, F2 sí es una fracción, pero como está en una referencia de número compuesto, no tiene acceso a esos métodos. Y por eso tuvimos que hacer un cast. Para cambiar el denominador de F2, hicimos un cast y al resultado del cast ya pudimos pedirle el método set denominador. Bueno, vamos, creamos un arreglo también de objetos y mandamos mostrar, visualizamos tanto el método mostrar como el método desplegar. Vamos a ejecutar esto. Bueno, aquí está, son diferentes salidas. Una salida primero de los 6, uno por uno, y luego ya cuando lo metimos a un arreglo, pues con un ciclo le dimos salida a todo, que es este último, ¿sí? Es este último.
Bueno, lo que sí es interesante también de recordar es que el método mostrar, aquí tenemos tanto el método mostrar como el desplegar, no importa en qué referencia esté el objeto, lo va a ejecutar como lo tiene el objeto original. Si yo tengo, ahí lo podemos ver en fracción. Fracción codificó el método desplegar por su cuenta. Si yo pongo una fracción en una referencia de número compuesto, cuando mande llamar el método desplegar, no lo va a ejecutar de número compuesto, lo va a ejecutar de fracción. Ese es el comportamiento que todavía no le damos algún sustento, ¿por qué maneja así? Lo que sí sabemos es que el objeto va a tener acceso nada más a los métodos en la referencia en donde esté ubicado el objeto. Bueno, voy a codificar el método toString de cada uno. Me voy a ir al punto. Es más, desde número compuesto. Ya sabemos que el número compuesto, al ser una clase abstracta, no permite crear objetos de esa clase, pero sí permite asignar objetos de sus clases hijas en referencias de número compuesto. Bueno, voy a codificar el método toString. Lo voy a poner por aquí. Public, pues sabemos que ya se hereda desde object. En este caso, número compuesto hereda el método toString desde object. Public string toString. Y bueno, como no tenemos así digamos, una forma de representar en general un número compuesto, y precisamente por eso es clase abstracta, pero el método toString nada más se va a identificar con qué tipo de objeto es. Entonces aquí va a regresar soy un número compuesto. ¿Sí? Y así lo voy a hacer en cada una de las clases. En la clase punto, el método toString va a regresar soy un punto. A ver, entonces me voy a la clase punto y voy a agregar el método toString, y aquí vamos. El método toString debe aparecer con override para saber que estamos sobreescribiendo el método que se hereda. En este caso, la clase punto hereda el toString de número compuesto, y el número compuesto lo heredó de object. Entonces return, y aquí soy un punto, ¿sí? Cada uno de los objetos se va a identificar con lo que es. Entonces me voy a la clase fracción y le voy a decir ahora aquí va a decir soy una fracción. Y finalmente el complejo también le vamos a decir que regrese soy un complejo, ¿eh? O sea, está muy complicado Muy bien. Este método toString en ciertos contextos se manda a llamar automáticamente. Como aquí en el ejemplo que vamos, yo le voy a agregar este ciclo recorre este arreglo. Vean como todos los elementos están en referencia de número compuesto porque son elementos del arreglo y el arreglo son referencias de número compuesto. Entonces, todos están en referencia de número compuesto. Por lo tanto, cuando manden llamar el toString, ¿de qué clase lo van a mandar llamar? A ver, aquí tenemos la jerarquía. Si yo a un punto le digo toString, ¿cuál va a mandar a llamar? ¿El del punto o el de número compuesto? No. Siempre lo voy a mandar llamar el mismo. No importa en qué o sea, siendo un punto, si el constructor dice new punto, es que es un punto. Pero si lo creamos en una referencia de punto,
pues ahí directamente va a mandar llamar al toString que está codificado ahí, ¿verdad? Pero aquí es lo que decía hace rato, la posible confusión o inconsistencia es si el punto yo lo pongo, un objeto punto, lo pongo en una referencia de número compuesto, cuando mande llamar el toString, no va a ejecutar el de número compuesto, ¿va? Siempre va a ejecutar el de punto. O sea, no importa en qué referencia está el punto, el toString siempre lo va a ejecutar como punto. Sí, ya sé que si estoy en un punto en una referencia de número compuesto, no voy a tener acceso al setX, getX, a eso no voy a tener acceso. ¿Sí? Pero el método toString, aunque esté en una referencia de número compuesto y esté codificado aquí, lo va a ejecutar como un punto. Y eso lo vamos a comprobar ahorita. Cuando le demos salida a todos, al toString de todos estos objetos, lo voy a poner aquí, ¿sí? Más un tabulador, más, y nada más le voy a poner NC, porque NC viene siendo la referencia que está recorriendo el arreglo, y NC aquí va a mandar llamar el toString. Bueno, no NC, sino la suma va a mandar llamar el toString. Y vamos a ver qué nos pone en el toString. Miren, ninguno dice soy un número compuesto, ¿verdad? Ninguno. La única forma es que yo le dijera aquí, pues es número compuesto, pero el número compuesto no tiene constructor, o sea, a lo mejor así, porque eso no me va a dejar. Porque el número compuesto, es una clase abstracta, por lo tanto no puedo crear objetos de esa clase. Entonces, podremos pensar, ¿y qué sentido tendría codificar el método toString en compuesto si pues de todos modos lo va a ejecutar desde del punto de la fracción? Bueno, aquí ya vimos que efectivamente, dejen regresarle acá porque me marca error, como estaba, ¿no? Habíamos creado una fracción. Y aquí nos dice exactamente, soy un punto. Ahora, tal vez, no sé, la fracción que resultó ser diferente, a lo mejor la fracción decide que en el método toString manda llamar el toString de su clase padre. Entonces aquí le diría return super.toString, y ahí estaría mandando llamar el toString de su padre, que es número compuesto, más, y luego aquí, así. Pero de todos modos, bueno, vamos a ejecutar. De todos modos, las fracciones, aquí están, hay tres fracciones. Dice, soy un número compuesto y además una fracción. Está ejecutando el toString de la fracción, aunque todo esté en una referencia de número compuesto. ¿Sí? Eso es lo que ha quedado pendiente de explicar por qué funciona así. Todavía no, ya vamos a llegar a ese punto. Bueno, vamos a crear una función. La idea de la herencia y el polimorfismo es poder interactuar con objetos de diferentes clases de manera genérica. Entonces, nosotros sabemos, de acuerdo al diagrama, que cualquier número compuesto, cualquiera, y si, aunque yo le agregue más clases hijas aquí o más clases hijas acá, pero cualquier número compuesto va a tener un método desplegar y un método mostrar. ¿Sí? Okay, entonces, voy a crear un método dentro de aquí no es un frame, es una en modo consola, una aplicación en modo consola. Le voy a agregar aquí, pero en la aplicación. Le voy a agregar un método, ¿sí? Que en fundamentos decíamos que era una función. Bueno, le voy a agregar aquí un método. Ese método me va a servir para visualizar todos los datos del número compuesto, de cualquiera de ellos. Yo le pondría public. La intención de este método es interactuar con un objeto, número compuesto, cualquiera que este sea. Fracción, complejo. Desde luego, podemos interactuar solo sobre aquellos métodos que están presentes en todos los objetos. Normalmente esos métodos están declarados en la clase padre. A ver, entonces pondríamos public void visualizar.
y va a recibir como parámetro un número compuesto, que sabemos que como objeto no puede existir, pero como referencia sí. Bueno, aquí necesito ponerle el static, ¿verdad? ¿Sí? Visual, no dice visualizar, visualizar. Bueno, NC es un número compuesto. Aunque no sabemos si es punto, fracción o complejo. O sea, no lo sabemos. Aquí va a llegar un número compuesto. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Yo ahorita sé que puede ser un punto, una fracción, un complejo, pero inclusive la jerarquía de clases puede seguir creciendo, pero aquí siempre va a llegar un número compuesto. Y todo número compuesto, bueno, lo vamos a poner aquí, aunque no sabemos por el diagrama, estamos seguros que cualquier número compuesto tiene los métodos. Obviamente todos los objetos, todos tienen el método toString, pero en particular, de acuerdo al diagrama, los métodos mostrar y desplegar. O sea, con solo ver el diagrama, aquí sabemos que cualquier número compuesto va a tener estos dos métodos, sin saber exactamente qué tipo de número compuesto es. O sea, aquí lo podemos resumir en que sabemos que cualquier número compuesto tiene el mostrar y el desplegar. ¿Cuáles números compuestos? El que sea. De los que se ven aquí, de los que pueden seguir creciendo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a decirle aquí es, le vamos a decir, system. Primero, voy a poner un brinco de línea para que no se amontone, más NC. NC es el parámetro. Aquí sabemos que se va a mandar a llamar el toString. ¿Sí? Y luego vamos a darle salida. Ahora, al método mostrar de NC. Sabemos que trae ese método. Todo objeto que llegue aquí va a llegar en una referencia de número compuesto. Pero el método mostrar y desplegar lo va a ejecutar de acuerdo a su origen. ¿Sí? Entonces aquí le pondríamos le voy a poner aquí nc punto desplegar. ¿Sí? Bueno, entonces ahí nc me va a mostrar aquí el toString, aquí el mostrar y aquí el desplegar. Y aquí se va a decir, noten, y insisto mucho en eso porque es la idea de la herencia del polimorfismo. Ven como aquí no me interesa saber si son puntos, fracciones o... Pero cada objeto se va a comportar como debe ser. A ver, entonces vamos a mandar llamar este método desde main. Aquí, lo voy a mandar llamar desde aquí. Le voy a decir, a ver, visualizar. ¿Cuál quieres visualizar? Pues no sé, el que sea. Vamos a ponerle F2. Visualiza F2. F2 sabemos que es una fracción. Está F2. F2 es una fracción que está en una referencia de número compuesto. Vamos a pasarle C1. C1 es un complejo que está en una referencia de complejo. Entonces aquí sería, vamos a ponerle unos tres objetos, ¿no? Visualizar C1
y le vamos a decir que visualice del arreglo que se llama números, el que está en la posición 3. ¿Sí? Yo le estoy mandando números compuestos con diferentes referencias, pero todos en el fondo son números compuestos porque son hijas. Todos los objetos son de clases hijas de número compuesto. Entonces aquí no importa que sea fracción, complejo o punto, acá los va a recibir porque hagan de cuenta que como que las hijas llegan ahí con el papá, ¿no? Con la mamá. O sea, te recibo porque todo lo que llegue aquí son hijas de número compuesto. No pueden ser propiamente número compuesto porque es abstracta y no hay objetos de número compuesto. Entonces vamos a ejecutar. Nada más que dejen poner aquí una raya porque si no, no se va a apreciar. Vamos a poner aquí ya pusimos asteriscos. Sí. Vamos a poner un guión. Miren, dice aquí. Esta es la raya, ¿verdad? Entonces le estamos diciendo que visualice F2. F2 es una fracción. Entonces llega aquí al método, llega como referencia de número compuesto y ejecuta el método toString. Aquí está ejecutando el toString y el toString dice, si se acuerdan, la fracción mandó llamar el método toString de su clase padre. Por eso sale soy número compuesto y además una fracción. Y luego después sale el mostrar, que es una fracción 5/8. Y luego el desplegar, que recordemos que también lo cambió. El desplegar que trae número compuesto está un conjunto entre llaves. Y la clase fracción la cambió a numerador y denominador. Y luego sigue ahora C1 es un número complejo. Entonces llega aquí, soy un complejo. Insisto, todos llegan como referencias del número compuesto, pero los métodos lo están ejecutando como lo que son realmente. Dice que soy un complejo, así es como se representa el complejo, y el método desplegar, pues lo está ejecutando como lo heredó de número compuesto, no lo cambió. Y el punto también, dice soy un punto, ¿verdad? Aquí le mandamos el objeto que está en la posición 3 del arreglo, aquí está el arreglo, el que está en la posición 3 es el punto B. Y el punto B acá llega y dice que es un punto, que es el 7 menos 2. Y estas son llaves, estas son paréntesis, estos son llaves. ¿Sí? Muy bien. Ahora, aquí no hemos, aparte de los métodos getSet, que sí tiene cada clase en particular, pues la clase punto tiene get y set, x y y luego la clase fracción tiene get y set de numerador y denominador, y la clase complejo tiene get y set de real e imaginario. Yo aquí no puedo acceder a esos métodos. O sea, NC es una referencia de número compuesto y no tiene acceso a los get y a los set. Nada más tiene acceso a valor 1, valor 2, al método desplegar, al método toString, al mostrar. ¿Sí? Pero obviamente la intención de este método no es irse a algo particular del objeto, sino a lo general. A lo general es el método mostrar y el método desplegar. Si por alguna causa yo quisiera modificar la X de un punto que llegara aquí, pues no estaría seguro si es un punto o qué es, ¿verdad? Como les digo, no es como muy apropiado hacerlo aquí, pero si por alguna razón yo lo quisiera hacer, ¿cómo sería? Yo tendría que averiguar aquí si soy punto, fracción. No, la intención del método, del visualizar, es todo lo contrario. No enterarse de qué tipo de número compuesto es, nada más saber que es un número compuesto en general. Pero si por alguna razón yo quisiera saber que yo puedo usar un operador que no les voy a permitir usar en el proyecto. ¿Sí? Ese operador se llama instance of. Aquí lo que estamos diciendo es, le estamos preguntando si el objeto que llegó aquí es una instancia de punto. Y si es una instancia de punto, entonces yo ya podría decirle, bueno, a NC le hago un cast de punto
Y al resultado de ese cast, ahora sí, le aplico, ahora sí está el get y, get x, ya, porque ya estoy accediendo al objeto, a una referencia de su propia clase. Pero bueno, como que no sería el objetivo de este método. SS, no voy a poner aquí set x, nada más para completar. Es eso, y también se puede averiguar el nombre de la clase a que pertenece el objeto. Si le digo si ns.getClass y luego punto get simple name y luego un equals. Bueno, les estoy explicando estas dos opciones porque no se los voy a dejar usar en el proyecto. En el proyecto, cuando les encargue el proyecto de herencia y polimorfismo, van a crear objetos y los vamos a manipular de manera genérica. No preguntando qué tipo de objeto eres para... No, ¿verdad? Entonces aquí también yo digo, eres una fracción, pues entonces ya le puedo aplicar un cast de fracción. ¿A quién? A NC. Y al resultado de ese cast, entonces aquí ya le pongo set denominador un 4, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, entonces vamos a ponerle aquí un... Pero nada más para saber que existe, ¿verdad? O sea, si en algún momento me llega una referencia de un objeto que pertenece a una jerarquía y yo quiero saber exactamente de qué tipo de objeto es, pues puedo utilizar esto, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora, le vamos a agregar a esas clases, por aquí tengo, vamos a agregarle esto. Ahorita, aparte de los métodos get y set, que pues no son métodos de proceso, no calculan, sino es nada más para poder acceder a los atributos del objeto, le quiero agregar un método que sí sea propio de cada clase. Por ejemplo, en el caso del punto, vamos a agregarle un método para calcular la distancia entre dos puntos. Este sí ya es un método propio de los puntos, nada más. Y luego, hay un concepto que se llama fracción recíproca. La fracción recíproca es aquella que tiene invertidos el numerador y el denominador y que su multiplicación pues da 1, ¿sí? Aquí tenemos 4/3, su función recíproca es 3/4 y si multiplicamos cada una de las dos fracciones pues me da un entero. Y luego tenemos el concepto de inverso aditivo de un número complejo, que es aquel número que tiene los signos cambiados en su parte real, en su parte imaginaria, de tal manera que al sumarlos me daría 0. ¿Sí? Entonces, la idea es agregar estos métodos y luego ver cómo los podemos acceder a través de las diferentes referencias que hemos creado. A ver, entonces voy a dejar esto por aquí. Abajo viene el diagrama, lo voy a poner más grande para analizar un poquito este diagrama. El diagrama ya se actualizó porque el que teníamos, este de acá, no tiene estos métodos. ¿Sí? Al método, a la clase punto le agregamos la distancia. La distancia va a ser entre el punto dis y otro punto que va a llegar como parámetro y el resultado es un doble. La fracción recíproca va a ser entre dos, más bien, la fracción recíproca nada más se la vamos a pedir a la fracción. A ver, ¿cuál es su fracción recíproca? Y me lo va a regresar como una fracción. Y lo mismo el inverso aditivo, le preguntaríamos a un objeto complejo, ¿cuál es tu inverso aditivo? Y me va a regresar un número complejo. ¿Sí? Bueno, aquí ya está actualizado el diagrama. Vamos a ponerlo por aquí a la mano y a codificar. No me deja aquí. A ver, lo voy a poner así. Y pues me voy a ir a la clase, primero a la clase punto. Y vamos a agregar un método. Ya este método
es propio del punto. Así es que si yo tengo un punto en una referencia de número compuesto, pues no voy a poder acceder a este método. A ver, entonces le pondría public. Me va a regresar un valor de tipo doble. Doble distancia. Esto ya lo habíamos hecho en la clase punto de otro ejercicio. Entonces, aquí va a llegar como parámetro otro punto. Quiere decir que la distancia se va a calcular entre dis y p. Y p viene siendo el segundo punto. Entonces, la formulita que vamos a utilizar es esta. Es la misma que ya habíamos usado. Entonces, el punto 2 sería p y el punto 1 sería dis. Entonces, vamos a regresar aquí. Return la raíz cuadrada de... dice la diferencia de x2 menos x1. Entonces sería mat.pow de x2 es la x de p y x1 es la x de dis. Entonces aquí sería p.getx menos, lo voy a ampliar, menos p.getY, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces el POW va a ser esto, la resta la vamos a elevar al cuadrado. Luego le vamos a agregar más. Ahora la resta de las y elevada al cuadrado. Entonces aquí sería mat.pow p.getY, la y del segundo punto, menos la... Aquí me equivoqué. Aquí me daría 0, ¿no? Aquí me equivoqué. Aquí nada más es getY. Y acá también nada más es getX. Porque estamos dentro de dis. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. A ver, estamos calculando la raíz cuadrada de la resta de las x más la raíz, bueno, la raíz cuadrada del cuadrado de la resta de las x más el cuadrado de la resta de las y. Entonces aquí la raíz cuadrada abarca todo. Y aquí estaríamos calculando la diferencia de x, la x de p menos la x de dis. Aquí me equivoqué. Los tengo al revés. ¿Sí? A la x de p le resto la x de dis y lo elevo al cuadrado. Luego acá también. A la y de p le resto la y de dis y luego lo elevo al cuadrado. Bueno, ahí ya está nuestro método distancia. Corresponde a este es el método. Ahora, vamos a calcular la fracción recíproca. La fracción recíproca no requiere parámetros porque se la vamos a pedir a dis. Es la función recíproca de dis. La función recíproca dice que es invertir el numerador y el denominador. ¿Sí? Entonces, a ver, me voy a la clase fracción y le digo public me va a regresar otra fracción. El resultado es una fracción. Entonces, fracción y se llama recíproca. Recíproca. No requiere parámetros porque es la recíproca de dis. Y nada más va a regresar una nueva fracción en donde estén invertidos numerador y denominador de dis. Entonces le diríamos return new fracción. Vamos a utilizar el constructor parametrizado. Y si le dijera yo aquí get numerador, así, y luego get denominador, ¿qué regresaría ahí? Estoy utilizando el constructor de fracción que pide el numerador y denominador y le estoy pasando el mismo de dis. Entonces aquí, en lugar de que se llamara recíproca, debería decir un clon, ¿va? O sea, está regresando un objeto con la misma información de dis. No, dice la recíproca. Tienes que ponerlo al revés. Entonces, ¿aquí qué voy a poner? El denominador. En donde va el numerador de la nueva fracción, pondría el denominador de dis. Y en donde va el denominador de la nueva fracción, voy a poner el numerador de dis. ¿Sí?
Ese es este método recíproco. Y pues el método recíproco dice que nada más intercambia el numerador y el denominador. Y en la clase complejo vamos a poner el inverso aditivo. Es cambiarle el signo tanto a la parte real como a la parte imaginaria. A ver, entonces me voy a la clase complejo y vamos a agregar un nuevo método que va a regresar un complejo. Y ese complejo va a ser this, cambiándole el signo al numerador, perdón, a la parte real y a la parte imaginaria. Entonces vamos a poner aquí, sería public complejo inverso aditivo. Le puse inverso. Inverso aditivo. Bueno, va a regresar un nuevo número complejo, pero la parte real de this la va a multiplicar por menos 1 y la parte imaginaria también. Entonces aquí ya le pondríamos return un nuevo complejo y me pide parte real, parte imaginaria. Le digo, la parte real de this la vas a multiplicar por menos 1. Y luego la parte imaginaria del nuevo, ¿qué se llama get real, no? Ándale, es que no puse los métodos get, miren, está el set, por eso acá me marca error. Bueno, ahorita los tengo que poner, ¿verdad? Ahí se me pasaron. Y aquí sería get imaginary, que tampoco lo tengo. Este lo voy a multiplicar por menos 1. Le puedo poner así, ¿verdad? Pero creo que es más claro de esta forma. Bueno, los métodos me faltaron. Aquí tengo el método set real, set imaginario. Voy a agregar los métodos que me faltaron. Public y estamos manejando los atributos como enteros. Get real. Y me va a regresar el valor 1. Recuerden que valor 1 es el atributo que hereda de la clase número compuesto. Y pues vamos a agregar también el get imaginario. El get imaginario va a regresar el valor 2. Valor 2 está en la clase número compuesto, nada más que es, ¿dónde lo tenemos aquí? Número compuesto tiene atributos protected, por eso los puedo acceder directamente. Muy bien, entonces ya aquí se debe haber quitado el error, ¿no? No me faltó el punto y coma. A ver, vamos a obtener la distancia entre A y B y entre B y A. Acuérdense que tenemos aquí en la aplicación, tenemos 6 objetos. Un objeto por cada, bueno, 2 objetos por cada clase, pero dentro de cada clase es un objeto creado en su propia referencia y otro creado en una referencia de su clase padre. Entonces, ¿cómo le haré yo para calcular la distancia entre A y B? A ver, le voy a decir, me voy a ir hasta acá. Aquí. Es system. Creo que nos faltó el doble raya. A ver, ahí. Quiero sacar la distancia. Sería system. Distancia entre A y B. Es igual. Esto lo habíamos hecho cuando todavía no veíamos herencia, la clase punto. Ahí todos los objetos los creábamos en su propia clase. No había así que el objeto podía estar en diferentes referencias de diferentes clases. Entonces, pero ¿qué pasa? Yo le digo A punto y sí tengo aquí distancia, ¿no? Porque como A es una referencia de punto,
pues tiene acceso a todos los métodos. Pero cuando yo le quiero pasar, bueno, le voy a pasar aquí B. ¿Y qué va a suceder? ¿Por qué me marca error aquí en B? Porque B, no, si es un punto, B, pero ¿en dónde está? Número compuesto. Entonces, y luego, ¿qué pasa cuando yo lo quiero sacar al revés también? Distancia entre B y A. Bueno, entonces aquí voy a hacer esto. Voy a poner B, lo voy a poner en una referencia de punto para que acceda a todo. Entonces le diría punto mismo B, porque es el mismo objeto, es igual a punto B. Así. Entonces, B es un punto, pero una referencia de número compuesto, por eso aquí no me lo acepta. Pero ahora mismo B es el mismo punto, pero ahora visto como un punto. Entonces aquí ya, ¿qué le voy a poner? Mismo B. Y ahora sí ya lo recibe porque mismo B es una referencia de punto. ¿Sí? A ver, y si yo quiero calcular la distancia entre B y A, distancia entre B y A. Aquí si le pongo B, no me va a marcar error porque B, si es un punto, pero en una referencia de número compuesto, no tiene acceso al método distancias. ¿Sí? Y acá, cuando le pase la A, aquí no va a haber problema, porque la A sí es una referencia de punto. El error me lo marca en el método distancia porque sí lo tiene, pero no lo ve. Entonces, es que este lo tengo que calcular o le tengo que pasar la referencia en donde el objeto está en una referencia de punto. Entonces aquí le diría mismo B. Ya, ahora sí. Esto es porque estamos accediendo a métodos que son de la clase, son propios de la clase y los tenemos que acceder a través de una referencia de su propia clase para tener acceso a esos métodos. Vamos ahora recíproca. Sí es recíproca, ¿no? Recíproca de F1 es igual. Y entonces aquí F1, recordemos que los primeros objetos son referencias de su propia clase, A, F1 y C1. Y los segundos objetos son referencias de número compuesto. Bueno, entonces aquí yo le voy a decir F1.recíproca, ¿sí? Y sí tiene acceso. Ahora, recíproca, si lo dejo así, va a mandar llamar el toString. Y el toString va a decir que soy una fracción. No, yo quiero que me ponga la fracción. Entonces le pongo aquí mostrar. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para F2. System recíproca de F2. Igual. Le doy F2 y no tengo acceso al método recíproca, porque F2 es una referencia de número compuesto, pero F2 sí es una fracción. Entonces aquí tengo que aplicar un cast. Lo puedo guardar en una referencia como lo hice aquí, o lo puedo hacer directamente. Le voy a decir a F2, le voy a aplicar una referencia de fracción, y al resultado, por eso hay que envolverlo entre paréntesis, al resultado le vamos a pedir que me traiga, ahora sí tengo acceso a, debe estar acá, recíproca, ahí está recíproca, pero de recíproca me va a regresar una fracción. Y como quiero ver cómo quedó la fracción, mandamos llamar el método mostrar. ¿Así? O sea, aquí fue necesario que F2 se pusiera una referencia de fracción y a ese resultado sí tengo acceso al método recíproca. Y pues lo mismo va a suceder con los complejos, ¿no? Se le digo, system. El primer complejo es un objeto es una referencia de su propia clase. Entonces le diría inverso aditivo de C1 es igual. Y aquí le voy a decir C1 punto inverso aditivo. Ahí sí tengo acceso. Es un objeto. C1 es un complejo que está en una referencia de complejo. Pero quiero ver el mostrar de ese inverso aditivo. Inverso aditivo es otro complejo. Ok, mostrar. Y finalmente, aquí me faltó punto y coma. Finalmente,
le voy a decir que me muestre el inverso aditivo. Inverso aditivo de C2. Pero bueno, recordemos que C2 no es es un complejo en una referencia de número compuesto. Entonces, si le doy C2, no tengo acceso al método inverso aditivo. Vamos a ponerle un cast a C2, un cast de complejo. Y al resultado, porque si le pongo aquí punto, se lo sigo pidiendo a C2. Y C2 es una referencia de número compuesto. Tiene que ser al resultado. O sea, aquí. Así. Punto. Ahora sí tengo acceso al inverso aditivo. Pero de ese inverso aditivo yo quiero que me lo muestre no que diga soy un complejo, sino que me lo muestre como un número complejo. O sea, aquí ya le ponemos en mostrar. ¿Sí? Bueno, esto fue para, espero, reafirmar cómo trabajan las referencias con respecto a la visibilidad de los métodos. A ver, vamos a ejecutar esto. Bueno, aquí tenemos la distancia entre A y B A, pues tiene que ser la misma. Y luego, la recíproca F1, ¿cómo nació? Como 2/5, la recíproca de 5 medios. Y luego F2 nació como 5/0, aunque ya sabemos que, después le cambiamos, ¿no? Le cambié a 1 y le cambié, por aquí le cambiamos, ¿verdad? El denominador le pusimos 8, por eso, bueno, acá, y luego se lo cambiamos, ¿o qué? Ok. Luego, la recíproca de el inverso aditivo de C1 es menos 7 más 5i. ¿Dónde está C1? Aquí estás. Es 7 menos 5i. El recíproco es lo contrario. Menos 7 más 5i. ¿eh? Y también, bueno, en C2 porque después se los cambiamos por acá, ¿no? Por acá le cambiamos a C2. A 1000 y 100 y 500. Entonces acá es menos 100 y menos 500. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues ahora sí ya terminamos el ejercicio.